Alcalde ha venido acá a Lima, ¿qué significa el día de hoy esta apertura, el mes de junio, el mes de la cultura peruana aquí en el país? Es un reconocimiento a lo que es Saña, lo que vive Saña 3 siglos de esclavitud. Usted concluye un acto muy importante para nuestro pueblo en este día que se celebra el cumpleaños también de Nicolás de Santa Cruz y los afrodescendientes. Hemos recibido reconocimiento del ministerio que nos enorgullece, nos enaltece y nos obliga a seguir trabajando por la mejora de los afroperuanos. Hay una hermosa tradición y una vinculación implícita por la cultura afroperuana y Saña. Cuéntanos brevemente qué consiste. Lo consiste en que mantenemos nuestra autonomía, nuestra danza, nuestra música, en convenio con el Museo Afroperuano. Seguimos investigando el museo a través de Lucho Roca, investiga todos los instrumentos musicales del tiempo nuestro, antepasado. No olvidemos que los españoles llegaron con su esclavo de la mano a Saña. Entonces todo ello significa en Saña tenemos los coloniales, tenemos nuestra cultura, nuestra danza, nuestras fiestas, todo lo tradicional se encuentra en Saña. Esa es una demostración de que todo está en Saña, todos los componentes que cultiva, y nos ha permitido tener este reconocimiento vivo de lo que somos nosotros, un repositorio de nuestra cultura y nuestra esclavitud. Cuéntenos bien, alcalde, ¿cómo puede ser el visitante del sur, del norte y del Lima mismo para llegar a Saña? Llega hasta Chiclayo y luego tomar el carro hacia Saña, 40 minutos, es una vía carrozable en buen estado, asfaltada, y tiene para que pueda ver las ruinas coloniales de Saña, el monumento de San Agustín, la Merced, San Francisco, el Cerro Corbacho y degustar los platos típicos de Saña. Ahora bien, Saña ofrece una infraestructura siempre adecuada para el turista. ¿Cómo se ha venido trabajando esto en la comunidad? Tenemos hoteles, hay 3 hoteles que nos brindan el servicio, un restaurante que también da la alimentación, el pueblo presenta un aseo envidiable, las calles limpias, el trato de los ciudadanos, la amistad de nosotros hacia los turistas que llegan. Luego ese es un recorrido para que puedan ir también hacia Zipán, que es parte de Saña, del tema preinca. Ahora, Saña tiene o presenta mucha infraestructura colonial. Así es, en las ruinas coloniales está la iglesia de la Merced, está San Francisco, está San Agustín y está la catedral. También la capilla Santo Toribio de Morrejo de Saña. Y también Saña tuvo una voz en la mira, digamos, para llegar a ser la capital del país, ¿cierto? Bueno, eso es parte de nuestra historia. Lamentablemente los fenómenos del niño, los terremotos no permitieron que esto suceda, más el saqueo de los piratas como Drake y Davis que no dejaron piedra sobre pie en Saña. Hay una hermosa historia. Una hermosa historia que puedan contar y que puedan ver en Saña. Finalmente, aquí en Lima usted ve el sistema de gobierno respecto a la política de Estado, el tema de los presupuestos, las obras emblemáticas que se están haciendo en Saña. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo lo... El municipio, en busca del desarrollo de los pueblos, tenemos una solicitud de obras que estamos esperando que sean aprobadas, están priorizadas, estamos esperando que se aprueben, el tema del colegio, de pavimentos, temas de agua y alcantarillado que quedan por ejecutar en los centros poblados. Estamos trabajando con el tema del gobierno, no podemos descartar porque ellos son los que nos dan los dineros para poder ejecutar las obras. Una municipalidad como la de Saña, con su común, no puede ejecutar una magnitud. Estamos trabajando con ellos. Finalmente, 9 minutos o segundos que nos quedan pendientes de la carrera de la Cámara de Perú, usted tiene que decir al pueblo peruano. Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo muy importante, ya que estamos en 2015 a 2024 en el tema de los afrodescendientes, con las Naciones Unidas, y he venido comprando uniones de nuestro decimista, que es el orgullo de Saña. Estamos el día sábado inaugurando un trabajo hecho en mural sobre el tema de los afrodescendientes en el Perú. Estamos a